Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Agradezco mucho a Pablo Vanegas, es rector de la Universidad de Cuenca, Vicerrector. vicerrector de la Universidad de Cuenca, no, digo, rector de la Universidad de Cuenca y vicerrector de investigación de la Universidad Sí. Politécnica del Chimborazo. Bienvenido, un gusto. Sabe que tengo una percepción, sabemos los cuencanos que tenemos una percepción. La nación ecuatoriana tiene una sensación de frustración frente a lo que está ocurriendo con el presupuesto y la realidad de la universidad. Con su conocimiento, ¿cree usted que realmente es una falta de seriedad del gobierno en manejar el presupuesto universitario? Estimado Marco, licenciado Marco Ávila, siempre es un gusto conversar con usted, tomando en cuenta que usted también es un ex profesor universitario. La verdad es que siempre las conversaciones con usted pueden realmente realizarse de manera amplia y también con profundidad. Yo le agradezco muchísimo por la invitación. A las dos. Primero, debo mencionar que efectivamente la información que ha circulado por los medios a veces puede resultar un tanto confusa y difícil de entender cuando simplemente se tratan números en frío. Yo voy a referirme a algunas exposiciones que ha realizado la señora ministra de Educación y también a una exposición del presidente del Consejo de Educación Superior sobre el presupuesto de la universidad. Y también leí algún reporte de prensa de la Universidad de Cuenca. Ujú. Aclaraban pues que el presupuesto que se ha aprobado en la Asamblea Nacional es un presupuesto inicial, es una proforma, y que la comparación que se hacía es una comparación con el presupuesto que actualmente tienen las universidades. Eso puede Correcto. realmente tener bastante lógica, es decir, si es que comparamos el presupuesto inicial con respecto al presupuesto actual que ha ido incrementando a medida que transcurre el año, efectivamente no es una comparación que pueda realmente reflejar con claridad lo que está pasando en los actuales momentos en cuanto al presupuesto. Entonces se explicaba, tanto por parte del Consejo de Educación Superior como por parte de la señora ministra, que este presupuesto inicial no implica una disminución del presupuesto, sino que a medida que transcurre, en este caso la que transcurriría el año 2026, el presupuesto se iba a ir incrementando en función sobre todo de los recursos de autogestión que puedan generar las instituciones de educación superior. Ujú. Entonces, de acuerdo a la explicación de la señora ministra, efectivamente no existe una disminución. Quizá lo que sí se debería aclarar es cuál es el incremento en el presupuesto que viene directamente del Estado, porque el presupuesto se compone por una parte de los recursos públicos y otra parte está compuesta por la autogestión que realiza la universidad o las escuelas politécnicas como gestión por el cobro de formación en posgrado, proyectos de consultoría, Correcto. proyectos de investigación, la misma pérdida de gratuidad que implica el pago de la matrícula por parte de los estudiantes de grado. En algunos casos, cuando se pierde, por ejemplo, alguna asignatura, tienen que pagar cierta tasa. Correcto, pero hay Entonces, son esos dos grandes componentes. una puntualización, Pablo, que es Sí, importante. Usted acaba de señalar que la ministra ha dicho que irá dando más recursos a la universidad de acuerdo a la autogestión, de acuerdo al desarrollo de la universidad, en fin. Pero el presupuesto nacional del Estado tiene que estar constando los valores. No es que yo mañana voy a suplir, voy a darles más plata. Si no está en el presupuesto que es ley, ¿cómo hace? exactamente. Esa es la parte que sí se debería realmente aclarar, tanto por parte de las instituciones de educación superior, cuanto por parte del gobierno en este caso, ¿no? Porque no conocemos exactamente cuánto es el rubro que se ha asignado a las universidades en este componente, en el componente de los recursos que vienen Del directamente, Estado, directamente del correcto. Estado. Sí. Según la Constitución, anualmente tiene que existir un incremento en el presupuesto Ujú. y según lo que nos dicen, el presupuesto ha incrementado este año en 58 millones de dólares. Claro, son 58 millones de dólares que tienen que distribuirse inclusive en un número mayor de universidades, porque en los últimos años está presente ya en el sistema de educación superior universidades como Yachay, como IQIAM, también están otras universidades de reciente creación, incluida la Entiendo que son Universidad 47 universidades. públicas, sí. Sí, sí, sí. Entonces, está también la Universidad de Santo Domingo, que es una universidad muy nueva, que va a ser, o que ya fue creada, ¿no? Pero que necesita también un presupuesto de parte del Estado. Entonces, ese tipo de aclaraciones faltan todavía por realizarse.
Y la verdad, ojalá, espero que en las siguientes semanas estas aclaraciones puedan darse, ¿no? Una presentación justamente que realizaba el día de ayer el doctor Pablo Beltrán, del presidente del Consejo de Educación Superior, mostraba unos valores, ¿no?, históricos que mostraban que efectivamente en los últimos años ha existido un incremento en los rubros que vienen del Estado, y decía que me parece que en el año 2023 había existido efectivamente una reducción, pero que en los otros años ha existido un incremento. Claro, es posible que exista el incremento en términos generales, pero también hay que considerar que existen más universidades públicas en el sistema de educación superior, y que por lo tanto, si existen más universidades, se entendería que el presupuesto ya no se reparte, o no se entrega en igual medida a las universidades que históricamente han estado en el sistema, y que también tiene que compartirse ese presupuesto con otras universidades adicionales. Esa es un poco la preocupación. Pero usted Entonces, sí acaba de debería decir una calificarse cosa que así. para todo el mundo podríamos graficar. En la misma mesa, con la misma cantidad, se sientan más comensales nomás. Quiero decir, hay Exactamente. más universidades para repartirse su presupuesto. Entonces, a lo mejor de forma maniquea se dice que ha crecido el presupuesto, pero al haber más universidades, a la larga disminuye el presupuesto para cada universidad. Sí, sí, esa es un poco la preocupación. Yo no podría darle cifras exactas, estimado Marco, porque no he podido conseguir esas cifras, pero evidentemente existe esa preocupación en muchas universidades. Es decir, tenemos el mismo presupuesto, pero tenemos más universidades que se han incrementado y que evidentemente tienen derecho a ser parte también de ese presupuesto. Evidentemente no dejamos de reconocer de ninguna manera los esfuerzos que se hacen para entregar ese presupuesto, pero hasta el momento no tenemos, al menos yo no tengo información clara sobre exactamente cuáles son los rubros que vienen del Estado y que se han asignado a las universidades. Ahora, sí es cierto, debo mencionar una nota de prensa de la Universidad de Cuenca, en la que decía que no existe realmente un recorte presupuestario para la Universidad de Cuenca en el rubro que viene directamente del Estado. Esperemos que así sea, pero tampoco han dado cifras, no han dado ningún valor sobre los valores que se mantienen en la universidad. Únicamente han dicho que se mantiene el presupuesto, pero no más que eso. No se han presentado realmente cifras. Esperamos que esto pueda Y las clarificarse también elecciones que en se los llevan siguientes a días. cabo en la Universidad de Cuenca posiblemente no permiten un pronunciamiento que sea claro. Sin embargo, María Augusta es una persona seria que sabrá explicar en algún momento, la rectora sabrá explicarle en algún momento cuál es el presupuesto. Pero según los datos de prensa, según los analistas, según varios hombres de academia, el recorte de la universidad es más o menos 130 millones de dólares para 19 universidades públicas. Es decir, que es una cantidad sustantiva de ese exijo presupuesto que teníamos, y que incluso en algún momento el dinero sirvió para silenciar a muchas autoridades de universidades particulares, especialmente en la crítica de la realidad del país. Sí, de acuerdo a esta información que usted menciona, Marco, de prensa, efectivamente son algo más de 129 millones de dólares que se le costaría a todo el sistema, pero repito, según lo que se ha explicado, es un recorte sobre la proforma presupuestaria inicial con la que se partiría en el año 2026. Pero quizá la discusión tiene que ir un poco más allá. Las universidades públicas necesitan incrementar el número de estudiantes, necesitan Claro, incrementar claro. también su capacidad de investigación. Mire, particularmente de lo que yo conozco en la Universidad de Cuenca, no se ha podido incrementar el presupuesto, sobre todo para investigación. Y la tarea de investigación es una de las tareas sustantivas, si bien la más importante, la que demanda mayor atención, es la educación, la formación de profesionales, pero también hay otras actividades que permiten que la universidad se mantenga vigente, actualizada, para poder responder a los problemas que tiene la sociedad desde la innovación, desde la investigación, desde la transferencia de tecnología. Entonces también se necesita ese presupuesto. Ahora, sí debo mencionar también que existen diferentes versiones. Lamentablemente existen incluso asambleístas que dicen que el presupuesto se ha reducido, otros sectores dicen que no se ha reducido. Entonces sí fuera bueno que tratemos de manejar realmente los mismos parámetros de discusión y se nos aclare exactamente cuál es el presupuesto que viene directamente del Estado para las universidades del país, y si es que ese presupuesto que viene directamente del Estado sin considerar la autogestión ha permitido, ¿no es cierto?, que todas las universidades reciban al menos el mismo presupuesto del año anterior en ese rubro, en ese componente que viene
del dinero que viene del Estado. Bien, por otro lado, Pablo, un ejemplo, la Universidad Intercultural Huaytalhuasi, cerca del 70% se le ha reducido, es decir, 19-20 millones aproximadamente. Esto afecta a lo que usted señaló, la eficiencia, la investigación, la ampliación de cupos, la ampliación de laboratorios, de profesores, en fin. No es ahogarle justamente a la universidad, ojalá no sea política, porque esta universidad sirve a los sectores campesinos. Mire, sí, o sea, yo creo que debería buscarse mecanismo para mantener el presupuesto para las universidades, más aún en el caso de la universidad que usted menciona, la Manta Huasi, ¿sí? Porque es una universidad que justamente atiende a estos sectores que históricamente no han tenido oportunidades, que han sido marginados, y que de hecho a partir de los movimientos sociales que se crearon entre los años 90, 80, 90, evidentemente el sector indígena ha tenido mucha más presencia en nuestro país, a tal punto que tiene inclusive una presencia política a través de un partido político. Entonces, yo creo que es importante que esos sectores, ¿no es cierto?, se atiendan de manera oportuna, sobre todo porque históricamente no han sido atendidos de manera adecuada. Yo sí, lo que puedo decir es que conozco también que existe la intención del gobierno de generar universidades en el oriente ecuatoriano. Esperemos que eso se efectivice, la verdad, porque así como los indígenas, también esta zona del país, el sector, sobre todo del oriente ecuatoriano, no tienen en todas sus provincias universidades, existen más bien muy pocas universidades y extensiones, y lo ideal sería que cada una de esas provincias tenga realmente una universidad propia que contribuya con el desarrollo de la zona. Es evidente que la presencia de la universidad, como ha sido por ejemplo el caso de Cuenca, una universidad histórica como la Universidad de Cuenca, ha generado realmente un cambio en el desarrollo de las condiciones de vida de las personas, y eso se espera también que pueda reproducirse en todas las provincias, sobre todo en el oriente ecuatoriano. Entonces existe la necesidad de manejar un presupuesto adecuado, no solamente para mantener las condiciones actuales de la universidad ecuatoriana, sino para incrementar, ¿no es cierto?, su capacidad operativa de tal manera que pueda llegar a más estudiantes, que pueda mejorar sus capacidades de investigación, de innovación y de transferencia, de tal manera que tengamos una universidad mucho más próxima a lo que se está haciendo en el mundo entero. No solamente formar profesionales, sino también entrar de manera decidida a la investigación, a la innovación. ¿Por qué digo esto? Porque está demostrado que en muchos países del mundo que han invertido en educación y en investigación, esos países a la postre, a la larga, después de 10, 15 años, han logrado realmente mejorar sus condiciones de producir ciencia y tecnología que se vende en todo el mundo. En varias ocasiones hemos conversado sobre esto. Un ejemplo es Corea del Sur, perdón, Eso. que a partir realmente de una inversión importantísima en educación y en desarrollo de tecnología, actualmente es uno de los países que más tecnología vende. Samsung, Kia, Hyundai son muestra de lo que nosotros consumimos en el mundo, lamentablemente. Si bien sería ideal que ya no sigamos consumiendo estos productos, sobre todo en cuanto tiene que ver a la movilidad con combustibles fósiles, pero existe otro tipo de tecnología que se puede desarrollar. En nuestro país, le escuchaba justamente hoy una entrevista al ministro de Trabajo que decía que se está realizando un plan para conversar con los sectores del turismo, el sector comercial, el sector de la agroindustria, que me parece positivo, muy positivo, pero también esos sectores requieren del apoyo de la universidad para mejorar sus procesos a través, por ejemplo, de la implementación de sistemas tecnológicos para incrementar la productividad de todos estos sectores. Entonces, si bien es importantísimo que se trabaje directamente con el sector productivo del país, pero también el sector productivo va a necesitar y requiere del apoyo, del asesoramiento de lo que se viene produciendo y desarrollando dentro de las universidades. Y para eso se necesitan procesos de transferencia adecuados, ¿no es cierto? Y para eso también se necesita, evidentemente, financiamiento. Hay un concepto que se plasmó en la Universidad de Latinoamérica después de la Segunda Reforma de Córdoba, en el sentido de que la universidad debía servir al pueblo. Ahora ha variado un poco, la universidad debe servir al sistema. Quiero decir, formar profesionales que vayan a mejorar la capacidad de producción, en fin. Pero de alguna forma se relega entonces ese derecho que tienen las colectividades. Pero frente a esto, a este derecho que tienen las colectividades, no se oferta mayor cantidad de cupos, no se sostienen programas de investigación, mantenimiento de infraestructura, becas, ayudas estudiantiles y el funcionamiento en general, porque la Universidad de Cuenca es un ejemplo, sí, de prosperidad, en fin, pero hay otras universidades que están volviéndose de garaje, pa.
Mire, yo creo que es realmente positivo, lo voy a decir con nombre y apellido. Le escuchaba también una entrevista al economista Alberto Dajic, conocido, conocido por haber sido vicepresidente y además siempre ha reconocido su posición liberal, su posición más de derecha. Y él decía textualmente, ¿no es cierto?, que se alegraba de que no se haya aprobado la modificación de la Constitución. Y decía, porque la Constitución que tenemos tiene muchas oportunidades y con la Constitución que tenemos se pueden hacer muchas cosas. Yo también digo que y esto es personal, no viene del doctor Alberto Dajic, pero yo creo que la Constitución también permite mantener ciertas condiciones. Por ejemplo, la gratuidad de la educación, que ha sido una lucha histórica en el país, ¿no es cierto? Y esto permite, la gratuidad me refiero, que muchos sectores, los más desprotegidos, los que tienen menos fortaleza económica, puedan ingresar a la universidad. Usted decía, Marco, que, ¿no es cierto?, que en Córdoba se había propiciado, se había promulgado de manera firme que la universidad tiene que estar junto al pueblo y estar, sobre todo, ¿no es cierto?, rescatar y dar oportunidades a los sectores populares. Y es así, eso tiene que mantenerse y se mantiene. Quizá las condiciones han cambiado, no tenemos que descuidar el sector productivo, las organizaciones sociales, que además tienen mucho conocimiento per se, pero también está valorar esa esencia mismo de la universidad, de mantenerse justo junto a los sectores que más necesitan. Y de muchos de nosotros, de una manera hemos encontrado en la universidad una oportunidad de vida. Si a lo mejor nosotros hubiéramos tenido que pagar la Universidad de Cuenca, por ejemplo, una matrícula, una pensión, a lo mejor no hubiéramos tenido una oportunidad ni de estudiar y por lo tanto de mejorar las condiciones de vida nuestras y de nuestras familias. La universidad sigue siendo una oportunidad y así tiene que mirarse. Y por lo tanto tiene que ponerse muchísima atención a la educación en términos generales, no solamente la educación universitaria, sino la educación en todos sus niveles, porque eso a la larga representa una oportunidad no solamente para las personas, sino para el país. Si tenemos más personas educadas, más personas con oportunidades, vamos a tener menos inseguridad, vamos a tener menos desempleo, vamos a tener más fortaleza económica dentro del propio país y evitar esta explotación interna, ¿no es cierto?, a los sectores más desprovistos, para que esa explotación permita exportar hacia afuera, desde la agricultura, desde ciertos servicios, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener un sistema mucho más equilibrado si es que le ponemos suficiente atención a la educación. Parece que el presupuesto nacional en la visión de crecer, de desarrollarnos, de aportar a la producción, este presupuesto está siendo un harakiri. Es decir, creemos que debemos crecer en la producción, en la investigación. ¿Y dónde está la plata? ¿Dónde están los recursos? Le oía a un político el otro día en un programa de televisión que decía que la universidad debería ser pagada. Me pareció una ironía y un insulto al pueblo ecuatoriano, Pablo. Son opiniones que evidentemente merecen de alguna manera ser escuchadas, ¿no? Y las personas que las emiten también merecen absoluto respeto, pero eso no implica que nosotros tengamos nuestra propia posición. Es decir, la universidad, yo creo que estamos en un estado, en un momento en el cual todavía necesita mantener su gratuidad, me refiero a la educación pública, porque de alguna manera ha ido encontrando cierto equilibrio. Mire, yo no tengo realmente información concreta en números, en datos, pero de lo que yo siento al mirar a estudiantes de la Universidad de Cuenca, ahora también a estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, donde me desempeño como vicerrector, puedo mirar que los sectores más desprovistos tienen efectivamente oportunidades de estudiar. Si es que esos chicos que vienen, en este caso de la Politécnica de Chimborazo, que vienen desde el oriente, que vienen desde Galápagos, desde el norte, desde el sur del país, ¿no es cierto?, y que encuentran además una ciudad bastante barata como Riobamba para poder vivir y estudiar, eso representa una oportunidad para esas personas, ¿no? Si esas personas tuvieran que pagar una renta más alta, alimentación más alta, y aparte tuvieran que pagar un costo por su matrícula o un valor mensual, ¿no es cierto?, evidentemente no podrían estudiar. Sí, entonces, más bien, en lugar de pensar en eliminar la gratuidad, yo sí creo, ¿no es cierto?, que se debería buscar que esos estudiantes que tienen dificultades para vivir, para poder realizar sus estudios de manera adecuada, necesitan también becas, necesitan soporte del gobierno. Lo que pasa es que en muchos de los casos queremos comparar a nuestra universidad, a la Universidad Ecuatoriana, con la Universidad de Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos tiene otra realidad. Estados Unidos tiene universidades donde se pagan, todas las universidades se pagan, incluyendo las universidades públicas y privadas, y son realmente para inclusive los estadounidenses, son valores en muchos casos privativos.
Entonces hay modelos que no podemos seguir, si bien podemos reconocer el alto desarrollo tecnológico que tiene Estados Unidos, por ejemplo, pero tampoco podemos desconocer estos problemas. Las universidades en Estados Unidos, ¿no es cierto?, son pagadas y eso ha hecho, por ejemplo, Joseph Stiglitz cuestiona mucho el sistema universitario en Estados Unidos y dice por ejemplo, Joseph Stiglitz es Premio Nobel de Economía, fue Premio Nobel de Economía, y él dice que este hecho de que las universidades tengan altos costos en Estados Unidos ha generado, ¿no es cierto?, que la fortaleza económica se vaya concentrando en pequeños grupos y que los grupos que tienen más dificultades económicas ni siquiera tienen oportunidad de entrar a la universidad. Entonces, la educación se vuelve de élite. Esos grupos más desposeídos, evidentemente, van a seguir teniendo muy pocas oportunidades. Y estas diferencias entre los grupos económicos de poder, los grupos económicos más débiles, genera enormes diferencias. Y evidentemente ese fue, por ejemplo, el hecho de por qué Joseph Stiglitz ganó el Premio Nobel de Economía, porque él decía que Estados Unidos ha dejado de ser un país de oportunidades y se ha convertido en un país donde las diferencias crecen cada vez en mayor proporción. Ese es del capitalismo, este es del imperialismo, justamente la característica. Pero las universidades vienen siendo cuestionadas desde tres frentes. La falta de opinión en la vida nacional de las universidades, que en algún momento fueron guía para los pueblos. La politización al interior de la universidad, quiero decir, grupos minúsculos que pugnan por la toma del poder. Y se dice que hay un gasto desorbitante en la Universidad Ecuatoriana. El 6 de 10, quiero decir, el 60% del presupuesto se va en maestros, se va en trabajadores, quedando poquísimo para la investigación, para el crecimiento de la infraestructura. Mire, yo creo que dentro de las universidades públicas se hacen esfuerzos anualmente para poder utilizar de mejor manera, de la manera más eficiente, el presupuesto que además sabemos que es escaso. Y tampoco estamos, desde las universidades, me refiero, exigiendo realmente presupuestos exorbitantes. Mire, la universidad se compone de personas, ¿sí? Y las universidades tienen la obligación de capturar, valga la palabra, quizá no es la más adecuada, de capturar a personas con la mayor formación posible. Porque si nosotros damos paso a personas con la mayor formación posible para que esté dentro de la universidad, esto garantiza también una formación adecuada para los estudiantes. Entonces esa formación, la más alta, ¿no es cierto?, con maestrías, con PhDs, evidentemente también implica que nosotros tengamos que buscar las maneras de retener a ese personal. Si es que la universidad no paga un salario adecuado, un salario digno, seguramente esas personas, ¿no es cierto?, que tienen una oportunidad en el sector privado van a abandonar la universidad, ¿no? Entonces la idea es no solamente buscar contratar, sino también retener. Entonces la universidad se construye con la calidad, primero de los profesores, para buscar calidad también en los estudiantes. Y eso lamentablemente tiene un costo. Entonces no podemos caer en el discurso comparativo, ¿no es cierto?, entre una universidad y una empresa que produce, vaya, cualquier tipo de producto, ¿no? Nosotros estamos llamados a cambiar la sociedad, a buscar formas de cambiar la sociedad a través de la formación de nuestros estudiantes, y ello también requiere de personas las personas más preparadas del país. Y las universidades cada vez más hacen esfuerzos para atraer a ese personal capacitado, no solamente con títulos, sino también con experiencia, para poder formar a los estudiantes. Entonces, me parece que ese posicionamiento en un discurso de que la universidad gasta el dinero mayormente en personal no es adecuado, no es conveniente para el país, ni es propio, digamos, para un país que busca realmente mejorar las condiciones de educación en todos sus niveles. Bien, ahora, esta situación que me preocupa a mí, que los gobiernos siempre han dicho que la universidad es un nido de políticos de la extrema izquierda, pero la universidad se ha silenciado frente a los problemas acuciantes de la nación. Cuando yo fui estudiante, cuando fui profesor, la universidad siempre estuvo en los denunciados en defensa de los sectores populares y de las clases más desposeídas, pero un poco que la universidad, a través incluso del organismo superior que dirige Pablo Beltrán, se ha silenciado. Mire, yo creo que cada vez más la universidad tiene la obligación de salir al frente a opinar y de hecho también a buscar soluciones ante los diferentes problemas que tiene la universidad. Yo creo que la posición crítica no ha cambiado.
hablemos de pensamiento crítico en términos generales. El pensamiento crítico no solamente es cuestionar todo aquello que viene, ¿no es cierto?, desde el gobierno, de las diferentes instancias de la sociedad, sino también simplemente cuestionar aquellos conceptos que a lo mejor nos están gobernando. Esa es la esencia misma de la investigación, por ejemplo. La investigación se hace porque hay conceptos que los investigadores cuestionan, critican, ¿no? Y esa crítica permite cambiar esos conceptos que han sido históricamente aceptados, por ejemplo. Si ese pensamiento crítico no estuviera en la universidad, a lo mejor en este momento no tuviéramos desarrollos tecnológicos, no tuviéramos nuevas visiones, por ejemplo, de vida de las personas, nuevos conceptos de arquitectura, nuevos conceptos de movilidad, si es que no se hubieran cuestionado ese tipo de principios que nos gobernaban antes. Antes la industria producía vehículos y el vehículo era lo que todo el mundo quería tener. En los actuales momentos miramos que, por ejemplo, los urbanistas, los arquitectos cuestionan mucho, ¿no es cierto?, la movilidad a través de los vehículos con combustibles fósiles y buscan alternativas para evitar esa gran contaminación que viene desde los vehículos. Entonces, ese pensamiento crítico es el que permite que la sociedad evolucione. Por supuesto que de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, históricamente, universidades como la Universidad de Cuenca, por ejemplo, ha tenido un posicionamiento crítico y ese posicionamiento crítico ha permitido identificar ciertos problemas, los problemas de la sociedad que han sido quizá, ¿no es cierto?, una punta de lanza importante, esa crítica ante los problemas, para que se empiecen a buscar soluciones desde la universidad. Por supuesto que también estos cambios que se han ido dando en la universidad lamentablemente ha hecho que también la universidad un poco se vaya callando, sobre todo en los temas sociales. Yo sí creo que la crítica se ha ido fortaleciendo desde la investigación, el cuestionamiento a los conceptos que nos gobiernan sigue presente y quizá con mayor fuerza en las universidades, pero ese posicionamiento de la crítica social, del respaldo a los movimientos sociales, eso sin duda que habría que fortalecer. Y debo también decirlo, que quizá no es extraño también eso, porque las situaciones han ido cambiando. En los actuales momentos ya la universidad, las escuelas politécnicas, no es el único espacio donde se genera conocimiento. Si usted se fija, Marco, ya los movimientos sociales tienen también muchísimas personas bien preparadas, ¿no? Y se genera conocimiento desde esos movimientos sociales. En la última gran marcha que hubo en Cuenca, por la defensa del agua, ¿quiénes fueron los que promovieron esa marcha? No fue la universidad tuvo que adherirse a esa marcha, ¿no? Pero fueron realmente los movimientos sociales, porque cada vez más existe conciencia de que esas organizaciones tienen mayor conocimiento, en algunos casos, inclusive que la propia universidad. Claro. Y por esa razón es que la universidad termina también adhiriéndose. Eso no está mal. No, yo creo que por más bien lo que supuesto. hace falta es evidentemente formar ese gran espacio, ¿no es cierto?, de interacción, donde estos diferentes actores que tienen conocimiento puedan realmente interactuar y realizar posicionamientos importantes ante el gobierno, ante el Estado, ante la sociedad en general. Y esto, por ejemplo, se ha dado muestras muy palpables en la ciudad de Cuenca en esta última marcha por el agua. Bien, se dice que la crítica debe ser constructiva. Me parece que en algún momento las universidades, al callar, no están haciendo que este crecimiento del cuestionamiento al sistema a través de la investigación, en fin. Falta entonces conocimiento, va a ser conocer a la ciudadanía sobre los objetivos de la universidad en este sentido. La crítica debe ser constructiva y la universidad podría aportar significativamente a esta crítica que desarrollan los sectores sociales, incluso ser guía, si cabe la expresión, Pablo. Totalmente de acuerdo, Marco. Yo creo que allí sí, evidentemente, hace falta fortalecer los espacios de discusión, de diálogo también, y por supuesto de crítica, entendida como una crítica de cuestionamiento a los conceptos, a las ideas. Yo creo que esos espacios sí hace falta fortalecer. No es que las universidades no lo han hecho, definitivamente se ha mantenido, pero esos espacios tienen que ser mayores. Inclusive alguna crítica que realizaba un ex presidente de la Universidad Estatal de Arizona, él decía que, por ejemplo, decía de las universidades estadounidenses, decía que las universidades se han convertido en algunos casos, no en todos, en grandes empresas multibillonarias en Estados Unidos, y que básicamente lo que buscan es mantener también el statu quo dentro de la universidad. Entonces él decía, la universidad tiene que salir fuera de sus muros y empezar a dialogar mucho más, no solamente con la industria, que Estados Unidos lo hace permanentemente, sino que también con los sectores sociales. Este presidente reconocía también las grandes dificultades para ingresar a la universidad y que
se necesitaba salir de estos espacios universitarios para estar en mayor contacto con las personas, con la sociedad en términos generales, y atender no solamente las necesidades del aparato productivo, sino también atender las necesidades de los sectores que tienen debilidad económica, que en Estados Unidos, debo decirlo, cada vez son en mayor número. Muchas gracias, Pablo, por haber conversado con nosotros. Repito, Pablo Vanegas, director de la Universidad de Cuenca y ahora soy vicerrector de investigación de la Politécnica del Chimborazo, conversó con nosotros. Gracias, ya hemos de comenzar en otro momento. Porte bien. Estimado Marco, muchísimas gracias a usted y a través de usted aprovecho para hacer llegar un saludo a toda la ciudadanía en Cuenca y por supuesto también a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Cuenca y ojalá pues entiendo que este es un medio bastante abierto. También quiero llegar con un saludo muy afectuoso a toda la comunidad politécnica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Muchísimas gracias, Marco, a usted. Muchas gracias, pase bien.